a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Un capítulo más por aquí. Les cuento que estamos todavía en Martinique, que es un territorio francés. Así que estamos en un monumento que es muy importante aquí, porque hubo un accidente en 1830 y más de 300 esclavos se murieron en este naufragio. Solo encontraron 6 cadáveres, imagínense eso. De todas maneras, también se conoce como el Cap 110 porque tiene un ángulo en el que apunta hacia el Golfo de Guinea en África, que se cree que de ahí venían los esclavos que se murieron. Y cuando se inauguró en 1994 era para celebrar los 150 años de la abolición de la esclavitud en las colonias francesas. Así que espero les guste, hay unas cosas bien chéveres, ahí les voy explicando. Supuestamente tiene 15 estatuas de 2.5 metros, tiene una forma triangular porque representa el mercado en aquel entonces, que era entre América, entre Europa y entre África. Así que esos son los 3 puntos y todo, pero de todas maneras en el video les voy explicando y todo, así que lo disfruten, es muy chévere. La ida hacia allá manejando, llegamos por una parte de la carretera pues donde hay un mirador, así que se ve muy bonito, y está la roca que ya les mostré de la playa del Diamante, que es el del video anterior de la semana pasada, para que lo vayan a ver también. Por eso les hago en este momento, así que no se vayan, lo disfruten mucho y los veo al final. Chao pues. Bueno, y les cuento que llegamos por aquí porque veníamos de una playa que se llama Anse d'Arlet, y por eso terminamos en este mirador por este lado, que es espectacular. Esta roca ya la vieron en la playa del Diamante, y de donde venimos es una playa con una iglesia en toda la entrada. No, espectacular, les cuento. No se pierdan ese video también. Y por eso les digo de alquilar un carro, para poder andar por todos estos sitios tranquilos si quieren parar y toda la cosa, que se disfruta muchísimo más la isla. Y hay sitios que realmente el acceso es muy difícil. Y aquí nos encontramos una casa que parece de muñecas con colores vivos, y es un monumento nacional. Se puede visitar gratuitamente y está a solo unos minutos del memorial. Y aquí llegamos para que se ubiquen. Miren cómo se ve desde la carretera, y al llegar vas a encontrar unas escaleras, el letrero y las 15 estatuas en forma de triángulo. Y aquí en el letrero nos explica más o menos todo de la tragedia. 300 personas. Es un barco que enteramente se destruyó y la nacionalidad ni siquiera la saben, pero lo que sí fueron que eran de origen africano, y encontraron 6 cadáveres, es lo que quiero decir. Este es el otro lado del tablero y explica más o menos cómo fue la tragedia. Parece que había una tormenta bastante grande que hizo estrellar el barco con las rocas de la costa, y todos los esclavos se murieron porque estaban amarrados supuestamente. Y aquí nos explican que las estatuas son blancas porque es tradición vestirse de blanco en los funerales en la región del Caribe. Y también nos habla de la forma triangular del monumento, que significa el comercio con los 3 continentes, que ya les expliqué, y que también tiene una forma triangular que apunta a los 110 grados hacia el Golfo de Guinea en África. Entonces lo que quieren representar aquí es la gente que se murió ahí, porque todos se murieron realmente, ninguno sobrevivió. Y saben que fue de origen africano y toda la cosa, pero no saben nada, ni siquiera quién los estaba trayendo y todo. Recuerden que los holandeses creo que eran los que más esclavos trajeron. Si ven el video de Cartagena, creo que son los holandeses, no me acuerdo cuáles son. Los escandinavos, no me acuerdo cuál era, los que más esclavos traían a vender a Cartagena. Así que les cuento que tienen supuestamente tienen 2.5 metros cada estatua, y fue un artesano africano que los hizo. Ahorita les muestro bien el que escribían ahí. Miren la roca grandota que les había mostrado del Diamante, en la playa que se veía, y miren aquí el monumento. Así que muy chévere. Interesante. Bueno, espero hayan disfrutado bastante el video. Les cuento que
Es algo muy chévere, y además pues no se pierdan la serie que les voy a hacer de aquí de Martinique completa, así que muy chévere. No olviden de suscribirse, no olviden de compartir, y ahí nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por todo, chao pues.